Hola a todos. Bienvenidos a Los Tres Pies del Gato, soy Sonia y hoy vamos a hablar de la teoría de cuerdas. Y es que a mí me encanta todo lo que está relacionado con las matemáticas, la física cuántica, pero en realidad soy un desastre, soy un horror. Desde mi más tierna infancia en el colegio suspendía matemáticas, se me daba fatal, me gustaba mucho hacer los deberes, ponerme a hacer problemas y demás, pero se me daba fatal, es una cosa incomprensible. Así que por ello no me pude dedicar a nada relacionado con las ciencias y las matemáticas, pero me gusta mucho. Y me llama mucho la atención escuchar a la gente hablar en términos matemáticos y todos los programas estos de la tele, de cosas así de saberes matemáticos, curiosidades y demás. Así que por eso me gustaría empezar a compartir con vosotros todas estas cosas que me llaman la atención sobre las matemáticas, la física, cosas curiosas y misteriosas también, y que considero que todo el mundo más o menos deberíamos saber. Así que vamos a empezar con la teoría de cuerdas. Y es que ¿quién no ha escuchado este término? Sale en películas, en series, por todos los lados, en telenoticias, está presente en todos los lados. ¿Pero qué es la teoría de cuerdas? ¿Sabéis realmente lo que es la teoría de cuerdas? Pues vamos a aprenderlo aquí en Los Tres Pies del Gato para ampliar nuestro saber y conocer más cosas. Y es que ¿de dónde sale esta teoría? Pues tiene un origen peculiar, porque es que no es el caso de un científico estudiando una cosa determinada y elaboró esta teoría, sino que un científico se hallaba estudiando otra cosa. Él estaba tratando de hallar las propiedades de algunas partículas, partículas como electrones, protones y todas estas cosas. Entonces empezó a revisar a matemáticos anteriores porque él no daba con una fórmula para lo que quería. Entonces empezó a revisar a matemáticos anteriores y de repente dio con una ecuación, con una fórmula que le resolvía sus problemas. Y esta fórmula pertenecía al matemático Leonhard Euler. Esta teoría decía que las partículas, en vez de ser puntos, esferas, como normalmente las vemos representadas, eran cuerdas, es decir, líneas abiertas. A partir de aquí se empezó a desarrollar todo un marco teórico que daba explicación y englobaba la teoría de la relatividad y los problemas de la gravedad, así como también la mecánica cuántica. Es decir, es como una superteoría que recoge todos los problemas físicos y los reúne bajo una misma solución. Y es que vamos a empezar por el principio. En el universo hay 4 fuerzas constantes: la electromagnética, la nuclear débil, la nuclear fuerte y la gravedad. Y cuando los científicos se ponen a estudiarlas, todas más o menos se comportan de la misma manera, menos la gravedad. La gravedad no se adapta a ninguno de los procesos que intentan aplicar los científicos. Entonces, se empezó a desarrollar la teoría de cuerda, tal y como hemos explicado antes, que propone que las partículas, en vez de ser esferas con diferentes propiedades, es decir, una diferente de la otra, son cuerdas. Pequeñas cuerdas que vibran de diferente manera y dependiendo de su vibración se manifiestan como una partícula u otra. Para visionarlo mejor, imaginad un instrumento de cuerda, el que queráis, y como sabéis, una misma cuerda, depende de su vibración, va a dar una nota u otra y en diferentes escalas, en diferentes octavas. Pues esto sería lo mismo. Todas las cuerdas, es decir, todas las partículas, serían cuerdas abiertas, menos el gravitón, que todo parece indicar que es una cuerda cerrada. Aunque si lo pensamos bien, una cuerda abierta puede plegarse para parecer una cuerda cerrada. Esto daría explicación a que todas las partículas pueden emitir ondas gravitacionales. Entonces, claro, los físicos empezaron a estudiar estas 4 fuerzas bajo este marco teórico, pero la gravedad seguía sin adaptarse. Escapaba a las fórmulas y no se dejaba domar. Esto bajo las leyes de nuestras 3 dimensiones más una, es decir, alto, ancho, profundidad, y la más una es el tiempo. Así que a los físicos se les ocurrió una idea genial. Vamos a añadir dimensiones, a ver si la gravedad empieza a comportarse como es debido. Así que empezaron a añadir dimensiones a sus fórmulas matemáticas. Y cuando llegaron a un total de 6 dimensiones añadidas, la gravedad empezó a funcionar. ¡Qué fuerte! Es que estaríamos hablando que añaden 6 dimensiones más las 3 más 1 nuestras. En total, 10 dimensiones. Lo curioso es que bajo otros cálculos matemáticos independientes a este, como por ejemplo la mecánica cuántica, se llega a la misma cifra de 10 dimensiones. Es decir, se estaría comprobando matemáticamente que esas 10 dimensiones serían reales. Pero ¿cómo explican los físicos estas dimensiones extras que ellos añaden a las fórmulas? Pues bien, es más sencillo de lo que pensáis. Cuando nosotros miramos un objeto de lejos,
vemos las formas generales, pero cuando nos acercamos empezamos a ver propiedades que antes no veíamos. Por ejemplo, en la peli de Men in Black esto se observa muy bien cuando se ve una galaxia, un universo y se están viendo como las estrellas, pero entonces la cámara se empieza a alejar y de repente ese universo está dentro de una canica con la que juega un niño de otro planeta. Pues más o menos sería lo mismo, pero al revés, haciendo un zoom al objeto en vez de alejarnos. A esto los físicos lo llaman compactificación. Las 6 dimensiones extra estarían compactificadas dentro de las nuestras. Es decir, dentro de nuestra realidad hay 6 dimensiones más que no conseguimos apreciar, a lo mejor porque son muy detalladas y no sabemos cómo están compactificadas, así que los científicos se han dedicado a hacer miles y miles de modelos para ver cómo podrían estar compactificadas esas dimensiones, enrolladas entre sí, una metida dentro de la otra, y así se han elaborado millones de modelos. Y es que en realidad todos estos universos que proponen los físicos son teóricamente posibles, las matemáticas los soportan. Y de ahí sale la famosa cifra de 10 a la 500, famosa por su protagonismo en la serie Big Bang Theory. Y es que este 10 a la 500 es un 1 seguido de 500 ceros. Y esos son todos los posibles universos que han calculado los físicos que podrían existir. A esto se llama un multiverso. Pero volvamos a las cuerdas en sí. ¿Estas cuerdas cómo son? Bueno, pues para empezar son miles de millones más pequeñas que un protón. Entonces, si un protón es una de las partículas más pequeñas que conocemos hoy en día, ¿cómo podemos ver las cuerdas? Pues bien, lo que se hace ahora para ver las partículas más pequeñas es colisionar dos energías para que produzcan esas partículas, para que se dividan en todas las partículas y con las máquinas poder verlas o poder ver su rastro. Actualmente tenemos el colisionador de hadrones en Suiza. Y es que cuanto más pequeña es una partícula que queremos observar, más energía necesitamos colisionar para poder ver las partículas. Así que si las cuerdas son miles de millones más pequeñas que un protón, ¿qué tendríamos que utilizar? Pues bien, tendríamos que utilizar un colisionador de hadrones tan grande como el sistema solar. De momento, como que es imposible poder visualizar estas cuerdas. ¿Pero qué pasa con estas cuerdas? ¿Están sueltas por ahí volando o qué pasa con ellas? Pues no. Los físicos proponen que los universos están compuestos de unas energías o una serie de propiedades. A estas propiedades ellos las llaman branas. He leído por ahí que branas es una abreviatura de membranas. Y es que las branas, según los físicos, serían como unas placas, por lo que tiene lógica que se llamen membranas. Entonces estas cuerdas estarían uniendo partes de una misma brana o a lo mejor una brana con otra en diferentes formas y vibraciones. Esto daría lugar a las diferentes partículas que podemos observar hoy en nuestro universo. Ya para ir terminando con este tema, os queremos decir que en realidad la teoría de cuerdas engloba 5 teorías. 5 teorías diferentes que abordan todo este problema de maneras diferentes. Sin embargo, se ha comprobado que estas teorías se relacionan en dualidades. Esto quiere decir que si se cogen 2 teorías y se combinan, funcionan bien. Pero cuando se quiere meter una tercera, empieza a fallar. Todas ellas son válidas, pero cuando se empiezan a mezclar empiezan a fallar y los físicos no saben por qué. Ellos nos lo explican como si nosotros percibimos el mundo con nuestros 5 sentidos y cada sentido se ocupa de una cosa en concreto. Pero en realidad todos los sentidos pueden percibir una misma cosa, aunque les sea más difícil. Por ejemplo, un sonido es muy fácil percibirlo con el oído, pero a lo mejor con la vista o con el olfato es más difícil, aunque se pudiera. La teoría de cuerdas es lo mismo. Por ello ha surgido la teoría M, que engloba todas las teorías de cuerdas en una sola teoría unificada. Lo que maravilla a los físicos teóricos de esta teoría es su sencillez. Es decir, está basado en un principio muy simple, que todo lo que vemos son pequeñas cuerdas, es decir, una única cosa. Estaría dando lugar a millones y millones de cosas. El problema es que la teoría de cuerdas está atrapada en sí misma. No puede ser demostrada físicamente, pero las matemáticas no lo refutan. Es como si diéramos un ordenador de última generación a alguien del siglo XVIII y esa persona pudiera jugar, toquetear, pero no comprendiera en realidad cómo funciona ese ordenador. Entonces esto sería lo mismo. Podemos jugar con la teoría de cuerdas, ver que funciona, ver que no, pero no comprendemos de lo que está hecho, ni qué lo rige, ni qué lo gobierna. Las matemáticas tienen que evolucionar hasta ese punto,
para comprender lo que hay detrás. A mí todo esto me encanta y me hace plantearme una serie de cosas. Por ejemplo, ¿el tiempo podemos considerarlo una dimensión más? Bajo mi humilde punto de vista, el tiempo es solo un constructo humano. Lo hemos creado para ordenar sucesos y poder ubicarnos bien, es decir, poder procesar toda la información que tenemos delante. Pero en el espacio cuántico no existe el tiempo. Todo simplemente es a la vez. Lo que pasa es que cuando dos ojos humanos posan su mirada sobre ello, digamos que lo separa para poder ordenar y para poder procesar toda la información. Pasa lo mismo con la luz. La luz es blanca. Lo que pasa es que la percepción humana, dependiendo de la frecuencia a la que vibre, lo ve de un color u otro, pero en realidad todo es del mismo color. En fin, algún día llegaremos al fondo de este asunto y viviremos para verlo. ¿Qué pensáis vosotros? Suscribiros si sois nuevos al canal. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos.